Hola a todos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a un nuevo video aquí en este canal. Y pues nada, vamos a estar reaccionando brevemente a un video que me topé el día de ayer, que es este que están viendo en pantalla, acerca de por qué los niños no son enemigos de Dios, dice esta persona de la sola escritura oficial, creo que se llama Adolfo, sí, efectivamente. Y bueno, ayer estaba revisando, ¿no? mi página principal de YouTube y me apareció este video. Entonces dije, bueno, dura 6 minutos, vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Dije, bueno, por lo menos va a intentar defender un poquito su cosmovisión, ¿no? Va a intentar explicarlo, razonarlo tal vez un poquito, aunque no estemos de acuerdo. Pero ahorita se van a asombrar con la cantidad de barbaridades que dice este señor, que de verdad, mientras yo lo escuchaba el día de ayer, no me lo podía creer. O sea, yo dije, a ver en qué momento dice esta persona que es una broma, porque es que si no, o sea, esto se está saliendo de control. O sea, la cantidad de cosas que van a escuchar ustedes es una locura. Lo bueno es que ya lo pude ver el día de ayer, entonces ya no me va a sorprender tanto, ya no me voy a quedar tan choqueado, ¿no? Porque ya me espero lo que va a decir. Pero sí, mientras lo veía no me lo podía creer que de verdad alguien fuera capaz de defender esto de esta forma. O sea, porque yo sé que dentro del mundo protestante evangélico, todo este tema del bautismo, de que básicamente en el momento en el que nacen, pues ya, según ellos, dicen que ya es parte de, por decirlo así, la congregación, de alguna forma, que no es necesario, ¿no? Que los tengas que bautizar después. Yo sé que es una creencia muy común dentro de ellos, pero la forma en la que esta persona lo cree y la forma en la que lo explica, de verdad, les digo, yo me quedé pasmado el día de ayer. Pero vamos a verlo. Lo tengo aquí adelantado desde el minuto 2:33 por una sencilla razón. Durante todo este trayecto de acá, como podrán ver, pone básicamente un clip que es muy conocido porque los apóstatas y los opositores lo ocupan muchísimo, de básicamente un video que subió nuestra organización, donde pues ahora mismo no lo recuerdo muy bien porque ese video ya tiene bastante rato. Yo creo que tendrá fácil unos 2 años tal vez, no lo sé. Ya es un video un poquito antiguo en ese sentido. Tiene mucho que lo vi, la verdad. Ahora mismo no podría encontrarlo otra vez. Bueno, tendría que ponerme a buscarlo, investigar y todo, pero bueno, para fines prácticos lo vamos a omitir porque estoy seguro de que ya muchos de ustedes también lo vieron, ¿no? Y como digo, es un clip muy famoso porque precisamente a esta gente le gusta sacarlo de contexto y hacerlo ver como que los hermanos del cuerpo gobernante pues están diciendo algo terrible, ¿no? Algo de, uy, no, mira, le está diciendo que los niños son enemigos, que son... Y vamos, empiezan a inventar toda una película. Entonces yo creo que es un clip que ya muchos de ustedes conocen y que encima esta persona, por alguna extraña razón, en lugar de ponerlo en español, lo puso en inglés. Así que pues es tontería ponerlo porque al final del día, pues si no saben inglés, pues está de más, ¿no? Pero bueno, es básicamente ese clip donde precisamente un hermano del cuerpo gobernante menciona que cuando nacemos, pues estamos separados de Dios. Tenemos obviamente lo que es el pecado original y por lo tanto calificamos como enemigos de Dios, ¿no? Es un silogismo muy sencillo de entender y que, bueno, parece ser que esta gente no le casca, ¿no? O parece ser que el tipo de lenguaje que se utiliza no le gusta, o vete tú a saber qué, ¿no? Pero bueno, este señor de aquí, Adolfo, pues nos va a explicar supuestamente por qué los niños no son enemigos de Dios. Pero, o sea, de verdad, fíjense, o sea, se van a quedar sorprendidos. Vamos a empezar a reproducirlo ya de una vez para no alargar esto de más, pero escuchen atentamente todo lo que este señor va a decir, ¿eh? Así que, a ver, un momentito en lo que silencio esto. Bien, bueno, no es ya impresionante el escuchar esta clase de argumentaciones salir de la boca de los testigos de Jehová, ¿no? Pero como pudimos observar y escuchar, él dice que los bebés nacen siendo enemigos de Dios. Prácticamente nacen pecadores. ¿Pero acaso es eso lo que dice la palabra del Señor? ¿Los bebés nacen pecadores? No, los bebés nacen con la inclinación al pecado, pero no nacen pecadores, porque para ser pecador hay que pecar. Y los niños, sin duda alguna, no pecan. Vamos a poder observar un poquito de esto, queridos, y que no necesitará más de un par de minutos, les prometo que no me voy a tardar. Miren, la idea de que... Bueno, él empieza diciendo, ¿no? Que los niños no pueden ser pecadores porque los niños no pecan, ¿no? Básicamente porque, bueno, sí, efectivamente, un bebecito muy pequeño o un niño muy pequeño, pues sí, no... Ponte que no puede pecar en el sentido en el que tú y yo podemos pecar siendo adultos ya con conciencia, con razonamiento, ¿no? Sin embargo, a este señor se le está pasando un detalle muy, muy importante. Y es que en la Biblia la palabra pecado no solamente se refiere a aquel acto que uno comete pues en su pleno juicio, ¿no? O en su pleno razonamiento, sino que también la palabra pecado se puede utilizar para esa imperfección
que tenemos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Internamente, digámoslo así, ontológicamente, biológicamente, desde el nacimiento, ¿vale? Este pecado original que es transmitido gracias a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que todos tenemos que cargar con él. En la Biblia a esa imperfección, ese defecto, efectivamente se le llama pecado. Y entonces todos nacemos con ese pecado. Si tú naces con pecado, eres un pecador. Es que es así de sencillo. Pero vamos a ver cómo a lo largo de todo su video esta persona confunde estas, ¿cómo decirle? Pues sí, estas varias interpretaciones que tiene la palabra, ¿no? O estas acepciones que puede tener a lo largo de la Biblia. Porque efectivamente no puedes interpretar que siempre que aparece la palabra pecado en la Biblia tiene que significar exactamente lo mismo. Para eso precisamente es el contexto y leer pues lo que está alrededor o de lo que te está hablando como tal, ¿no? Entonces fíjense cómo constantemente va a estar cometiendo pues esta falacia del muñeco de paja, donde se va a armar aquí un argumento que no existe, ¿no? Y va a intentar derrumbarlo utilizando versículos que no tienen que ver con el tema, tienen que ver con otro tipo de pecado. Pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Los niños nacen salvos, que yo definitivamente lo sostengo, sí, lo recalco. Es una enseñanza. Aquí ya empezamos, pero terriblemente mal. O sea, escuchen de verdad lo que acaba de decir. Es más, deja ver si lo puedo repetir, porque esto es una locura. Espérame. Y que no necesitará más de un par de minutos, les prometo que no me voy a tardar. Miren, la idea de que los niños nacen salvos, que yo definitivamente lo sostengo, sí, lo recalco, es una enseñanza cristiana, sostenida por... O sea, según esta persona, está diciendo que los niños, o bueno, en general, los seres humanos, ¿no? Obviamente, nacemos siendo salvos. O sea, fíjense la barbaridad que acaba de decir. De verdad, les digo, cuando yo lo escuché por primera vez el día de ayer, yo me quedé loquísimo. Me quedé loquísimo porque no me podía creer que alguien de verdad estuviera diciendo esto. ¿Por qué? Por las tremendas implicaciones que tiene lo que acaba de decir. ¿Cómo que los niños nacen salvos? ¿Qué me estás contando? O sea, mira, aquí con esta sola frase prácticamente se acaba de cargar lo que es el sacrificio de Jesucristo. O sea, lo acaba de hacer superfluo, no es necesario. Si ya uno nace siendo salvo, entonces ¿para qué vino Jesús a morir? ¿De qué sirve su sacrificio? Si al final, por el simple hecho de nacer, nosotros ya somos salvos. Pero es que encima esto va más allá. No solamente es que esté ninguneando eso, sino que obviamente también en cierta forma él está diciendo que todos y cada uno de nosotros nacemos obviamente con una buena relación con Dios y por lo tanto también nacemos siendo perfectos básicamente. O sea, nacemos siendo como lo fue Adán y Eva en su día o como lo fue Jesucristo, por ejemplo. Lo cual es una reverenda tontería. ¿Por qué? Pues es tan sencillo. Desde el momento en el que nosotros somos concebidos, desde que estamos en la matriz de nuestra madre, nosotros ya venimos con pecado. De hecho, precisamente eso lo decía, si no mal recuerdo, es David. Decía, en pecado me concibió mi madre. Desde el momento en el que estamos en el vientre, nosotros ya somos pecadores porque venimos con ese pecado original. Ese pecado que se va transmitiendo de todos los seres humanos en todas las generaciones, ¿no? Y que uno ya viene con él. ¿Cómo sabemos que ya vienen con él? Bueno, pues es tan sencillo como ver, por ejemplo, todos los casos de abortos espontáneos que hay, todos los casos de malformaciones que hay desde que nacen, todos los problemas de salud que tiene el bebé incluso antes de nacer, todos esos defectos, todas esas imperfecciones, todas esas muertes que desgraciadamente ocurren, obviamente no es por parte de Dios, no es que Dios nos haya creado así, ¿no? Con defectos. Evidentemente esto es consecuencia del pecado que traemos. Si los bebés no fueran pecadores, pues no pasaría nada de eso, ¿no? Seríamos perfectos, en otras palabras, naceríamos siendo perfectos. Ahora, aquí hay también otro problema muy grave, porque básicamente nos estaría, como digo, poniendo en una situación igual a la de Adán y Eva, ¿no? Recordemos que Adán y Eva eran perfectos. Ellos no tenían el pecado original. Ellos no tenían tendencia a hacer lo malo. Ellos, si hubieran querido permanecer fieles por toda la eternidad, lo pudieron haber hecho perfectamente. No había nada que los empujara o medio los obligara, entre comillas, ¿no? Que tuvieran una debilidad de decir, no, bueno, es que mis sentimientos, mis emociones imperfectas me están ganando. No. Ellos eran perfectos. Precisamente por eso Dios no les extendió a ellos esa bondad inmerecida, ¿no? Por eso es que los castigó tan severamente. ¿Por qué? Porque ellos no tenían excusa.
Ellos eran perfectos y ellos podían decidir libremente si obedecían a Dios o no. Nada de pecados involuntarios, de pecados accidentales, nada. O sea, ellos pudieron haber permanecido sin un solo pecado toda su vida. Ahora, ¿qué pasa? En el momento en que este Señor nos está comparando, básicamente porque nos está diciendo que somos salvos desde que nacemos, ¿no? Lo cual también es una locura, ¿no? Porque en la Biblia se remarca constantemente que nosotros no nos merecemos esa salvación, nadie se la merece, ¿no? Que solamente podemos llegar a alcanzarla gracias al sacrificio de Jesús, pero con estas declaraciones me lo está volviendo superfluo, ya no es necesario, ¿no? Porque tú por el simple hecho de ya nacer, pues ya eres salvo, ¿no? Yo entiendo que esta persona cree que pierdes esa salvación conforme te vas haciendo grande, o vete tú a saber qué, o no sé si siquiera él cree que se pierda la salvación, no lo sé. Pero, o sea, fíjense de verdad la locura, ¿no? O sea, básicamente nos está equiparando a Adán y Eva, y entonces significa que tú, que me estás escuchando, si has cometido pecados, no es por una imperfección que tú tengas, no es porque tengas un tipo de debilidad, de que haya cosas que no puedas controlar, no, 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 no. O sea, si tú has pecado, si tú te enfermas, si tú mueres, si tú te equivocas, es porque en algún momento entre, yo qué sé, entre lo que pasabas de ser niño a ser adolescente, porque eso lo va a decir él más adelante también, en un momento ahí tú decidiste pecar voluntariamente. Tú decidiste pecar voluntariamente. Entonces ahí perdiste tu salvación, perdiste tu perfección, perdiste tu salvación. Y ahora pues estás condenado y tienes que volver a ganártela. O no sé de verdad qué sistema manejará este señor, pero es una locura. Es una locura tremenda. O sea, fíjense a las barbaridades a las que está llegando este señor. O sea, básicamente está diciendo que los bebés, los niños pequeños se merecen la salvación. Ellos la tienen como tal. Y que hay algún momento en el que la pierden, ¿no? Pero es que incluso, si uno lo analiza desde el punto de vista de la realidad, ¿no? Uno se queda pensando, bueno, somos tantísimos humanos que por estadística, por probabilidad, tendría que haber algunos seres humanos que fueran perfectos. ¿Por qué? Porque no habrían pecado. A menos que me salga a modo calvinista y me diga que Dios ha predestinado que todos los seres humanos en algún momento pierdan esa salvación pecando, ¿no? Que ninguno se pueda mantener fiel. Ah, bueno, pues entonces ahí también te estás cargando el libre albedrío. Lo cual es peor todavía, ¿no? Entonces, como digo, por estadística, tendría que haber personas que fueran perfectas, que no se enfermaran, que no murieran, que sus cuerpos funcionaran perfectamente, que no se equivocaran, que no pecaran, obviamente, que no tuvieran ni un solo pecado, pero sin embargo, lo que vemos en la realidad no es así. Entonces, ¿cómo vienes y me dices que ya los niños son salvos, los bebés son salvos? ¿De qué me estás hablando? Y es que te digo, para empezar, si eso fuera así, los bebés no tendrían problemas al momento de nacer. Yo le reto a esta persona que vaya a una clínica de maternidad y vea todas las complicaciones que tiene un embarazo, que tiene el nacimiento de un niño. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Acaso Dios nos creó mal? ¿Con errores? No, ¿verdad? Porque eso también sería tremenda blasfemia, obviamente. Creer que Dios nos creó de forma imperfecta, pues es una blasfemia terrible. Entonces, ¿a qué se debe todo eso? Es que ahí hay algo más, ¿verdad? Ahí está precisamente lo que nosotros llamamos el pecado original. Ese pecado que todos y cada uno de nosotros, independientemente de tu religión, de tu edad, de tu cultura, de lo que sea, desde el momento en el que eres concebido, desde el momento en el que se une el espermatozoide con el óvulo y nace esa nueva vida, desde ese momento, tú ya vienes con pecado. No pecado en el sentido de que directamente hayas cometido una acción mala contra Dios deliberadamente, no. Se refiere obviamente a esa imperfección que heredamos precisamente de nuestros primeros padres. Y que obviamente trae consecuencias. Y que obviamente en ese estado estamos separados de Dios. Y nos estamos enemistando con Él, porque evidentemente esa separación, ¿no? Y también esas malas tendencias, pues nos llevan a hacer lo malo. Y ustedes lo pueden comprobar, desde muy pequeños, desde incluso prácticamente desde bebés, se nota esas malas tendencias que tenemos. Por ejemplo, ya desde muy pequeños podemos estar pecando, por ejemplo, al desobedecer a nuestros padres. Desde ahí se nota que efectivamente tenemos un problema. Y que podríamos ser considerados en cierta forma enemigos de Dios, claro que sí. Yo no sé si esta persona creerá en el pecado original o no, se supone que sí, bueno, es una doctrina básica que está en la Biblia y que todo cristiano debería de creer, y si no la crees pues tienes un problema muy grave, porque no se colige con la realidad. Entonces,
de nuevo, o sea, fíjense las cosas a las que tenemos que llegar si le tomamos la palabra a este señor, lo que está diciendo. Y espérense que todavía falta más, ¿eh? Vamos a seguir escuchando. Unas tradiciones, basándose en la misericordia de Dios, la naturaleza del pecado, la inmadurez moral de los infantes, y porque también la Biblia nos da ese tipo de respuestas en algunas ocasiones. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Muy claramente los niños no nacen con la herencia del pecado, y mucho menos con... Ven, aquí era lo que les comentaba. Esta persona está confundiendo lo que precisamente es un pecado que uno puede cometer, ¿no? En su pleno juicio, en su plena conciencia, en su propia libertad. Y está confundiendo eso con el pecado original, con el pecado que traemos internamente cada uno de nosotros, ¿no? Que ese no lo controla nadie. Por más santo, justo, bueno que quiera ser, ese pecado va a estar ahí. Por eso es que precisamente la Biblia compara ese pecado a la esclavitud. No te puedes librar. Es algo que nos tiene atados siempre. Entonces esta persona está agarrando textos, obviamente fuera de contexto, ya saben, como dice el dicho, ¿no? Un texto fuera de contexto es un pretexto, y efectivamente aquí está en su máximo esplendor. Esta persona está ocupando textos que hablan de pecados que uno comete como tal, basándose en su libre albedrío, obviamente ya teniendo cierto tipo de razonamiento, ¿no? Está confundiendo eso con el pecado original. Entonces, como está haciendo eso, pues aquí se está inventando todo un muñeco de paja. Pero es que esos versículos no están hablando de eso. Evidentemente, los malos actos que pueda llegar a cometer mi padre, pues yo no los tengo por qué pagar, porque pues ha sido él, ha sido cosa de él. Dios no me puede andar recriminando lo que hace otra persona a mí, evidentemente. Pero es que no se está hablando de ese tipo de pecado. Se está hablando de, bueno, se supone del que deberíamos estar hablando es del pecado original. Y es eso de lo que estaba hablando el hermano del cuerpo gobernante en ese video. Que efectivamente cuando nosotros nacemos, pues no venimos con fe, no venimos con una buena relación con Dios. De hecho, precisamente tenemos que cultivarla. ¿Por qué? Porque ese pecado que tenemos nos aleja de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que todos tenemos que trabajar día con día, con día con día, para seguir manteniendo esa estrecha relación con Dios. Porque naturalmente no se da. ¿Por qué? Por nuestra imperfección, por nuestro pecado que llevamos. Así de sencillo. Entonces yo de verdad no entiendo por qué cosas tan simples no las pueden entender, y aquí se está haciendo todo un batidero de cosas que no tienen nada que ver. Las consecuencias de pecar no nacen de esa manera. Deuteronomio 1:39, y vuestros niños que hoy no saben distinguir entre el bien y el mal, ellos entrarán, ¿sí?, a la tierra prometida. Segunda Samuel 12:23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque yo, ¿acaso yo podría hacerle volver a mí? No, yo voy a él, mas él no volverá a mí, dice. Y hablando de un niño que había muerto, no por pecador, no por el pecado, sencillamente fue una disposición de Dios. Marcos 10. Ahora fíjense en la barrabasada que acaba de decir también. De verdad, o sea, les digo, conforme más habla este tipo, más se hunde, ¿eh? Es increíble. Está diciendo, ¿no? Que ese niño no murió por el pecado. Yo les pregunto, hermanos, ¿la muerte por qué entró en el mundo? ¿Por qué morimos? Yo sé que mis hermanos testigos de Jehová van a saber responder esto. Pero, por ejemplo, a ver, ¿él sabrá por qué morimos? Porque la Biblia lo dice. La Biblia explica por qué existe la muerte, básicamente. ¿Y por qué crees que es, mi querido amigo Adolfo? Por el pecado. Efectivamente. Si no existiera el pecado, no existiría la muerte. O sea, están viendo lo que está diciendo. Está diciendo que el niño no murió por el pecado. Bueno, entonces, ¿por qué? O sea, si me estás diciendo que entonces era un ser perfecto, ¿no? Como Adán y Eva, que tenían esa expectativa de vivir para siempre, o como Jesucristo, que también pudo haber vivido para siempre si no lo hubieran matado. Entonces, ¿por qué murió? De hecho, ni siquiera sé por qué saca este pasaje como tal, si no tiene nada que ver con el tema. Ustedes lo pueden ir a leer, está ahí en... Bueno, él dio la cita, ¿no? Primera de Samuel, ¿qué? Bueno, creo que dijo 12. Lo pueden leer, no tiene nada que ver con el tema, ni siquiera sé por qué lo sacó. De hecho, ese versículo es más que nada para precisamente hablar del estado de los muertos. Yo no sé ni para qué lo sacó, pero en fin, la idea es esta. O sea, fíjense de verdad las locuras que está diciendo. Se está negando una parte fundamental de lo que dice la Biblia, que por qué morimos. Y es lo que yo siempre he creído, ¿no? Esta gente está en una oscuridad espiritual tan grande
que incluso temas tan sencillos como ¿por qué morimos? No lo saben responder, no tienen ni idea. Y por eso viven estas vidas tan vacías, llenas de preocupación, le tienen miedo a la muerte porque no saben nada. Y es muy triste, la verdad. Pero o sea, fíjense lo que acaba de declarar este señor. O sea, básicamente está diciendo que Dios nos creó para morir. O sea, que el plan original de Dios era que muriéramos. O sea, Dios nos diseñó así. De verdad, qué barbaridad, ¿eh? 14. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. Jesús no solamente amó a los niños, sino los declaró dueños del reino de los cielos. El reino de los Y aquí empiezan las eisegesis bastante malas, bastante baratas que hace este señor. Básicamente él está utilizando una enseñanza que dio Jesucristo que tenía que ver con la humildad, ¿no? Que era lo que le estaba queriendo enseñar a sus discípulos, porque era una de las cosas que ellos tenían, se estaban peleando siempre, ¿no? Por quién era el mayor, que quién tenía mayor predominancia, lo que sea, ¿no? Entonces Jesús intentó darles una lección utilizando el ejemplo de los niños. Pero este tipo viene y me lo hace literal. O sea, me está diciendo que literalmente los niños, por ser niños, merecen el reino de Dios. O sea, merecen ser salvos. O sea, fíjense la barbaridad que está diciendo. Ahora me está volviendo a Dios parcial. Me está diciendo que un pequeño grupo de personas, que en este caso serían los niños, son los únicos que realmente se merecen esa salvación o la obtienen en automático. O sea, si ustedes se ponen a pensar en las implicaciones que tiene esto, te va a llevar a decir tremendas herejías, blasfemias, lo que quieras. O sea, de verdad, es una locura. Es una locura. Básicamente, al final me está volviendo a los niños con un privilegio especial, ¿no? Y encima con algo que uno no puede controlar. Yo no puedo decidir si crezco o no crezco. Es un proceso natural. O sea, Dios estaría favoreciendo injustamente a un grupo de personas, ¿no? ¿Y en base a qué? ¿Dónde está la justicia de Dios ahí? ¿No hubiera sido más sabio de parte de Dios entonces hacer que nunca creciéramos, que nos quedáramos como niños para siempre? Y además, si esto es así, ¿no? Si Él lo está tomando tan literal, entonces imagínense, tendríamos que llegar a conclusiones como que entonces cosas como el aborto, por ejemplo, son cosas buenas. ¿Por qué? Porque, pues bueno, le evitas todo el sufrimiento al niño y encima lo salvas, lo mandas directo para el cielo, ¿no? O sea que básicamente este señor le tiene que agradecer a las feministas, ¿no? A los que están en pro aborto, porque les están haciendo un favor, ¿no? Además habría que preguntar a Dios por qué prohíbes el aborto, si al final del día es un ganar-ganar para todos, ¿no? Le evitas el tener que pasar por el sufrimiento de este mundo, el que pueda llegar a perder su salvación, y de una vez lo mandas contigo, ¿no? Y es que vuelvo y repito, hace superfluas un montón de cosas, el sacrificio de Jesús, la creencia en Dios, la fe, o sea, todo eso lo tiras a la basura, o sea, no importa. Si por el simple hecho de ser niño tú ya te mereces la salvación, pues es que ya, ¿para qué tenemos la Biblia? ¿De qué sirvió el sacrificio de Jesús? ¿Para qué hay que ejercer fe en Él? En Dios. ¿Para qué hay que conocerlo? O sea, Juan 17:3, ¿no? ¿Para qué queremos conocer a Dios? Si da igual. Si ya desde niño, mira, mejor te mandas para el otro mundo y ya está, se acabó. Ahí no importa si eres un niño bueno o malo, si eres de alguna otra religión, no importa. Todos ya de una vez van directo para el cielo, ¿no? Según esta persona. Es impresionante, se los digo de verdad. ¿Hasta qué grado descienden estas personas por rechazar la Biblia? Lo que dice tan claramente, es una locura. Te digo, de verdad, cuando yo lo estaba escuchando ayer, no me lo podía creer. Yo pensé que al final iba a decir esto es broma o no sé. Pero es que simplemente por llevarnos la contra, los testigos de Jehová son capaces de decir estas barbaridades. Porque ellos son capaces de negar hasta a Dios mismo con tal ir en contra de nosotros. Por ejemplo, hace relativamente poco en mi página de Facebook yo puse una publicación donde yo mostraba cómo es que mucha gente que supuestamente es cristiana le tiene una reticencia muy grande a lo que es el nombre Jehová. No les gusta ocuparlo. ¿Por qué? Porque sienten que con eso se están vinculando a nosotros o nos están dando cierto tipo de razón. Y había ahí un comentario de una persona que creo que era católica en España, que se iba a casar o algo así, y que le pidió precisamente a la gente, ¿no? Y al sacerdote que no utilizaran la palabra Jehová durante toda la ceremonia, porque eso lo relacionaba con los testigos de Jehová. O sea, te digo, son capaces hasta de rechazar a Dios mismo y su santo nombre con tal de no darnos ni una pizca de razón. Es increíble. Y de verdad es muy triste también.
cielos pertenece a los niños. Romanos 1, 18 al 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, de modo que no tienen excusa. Los niños no tienen esta clase de conciencia. Y aquí seguimos con la eisegesis, baratas que está haciendo este señor. Vayan ustedes, es que de verdad es una locura. Vamos a buscar, no, espérate, aquí no es. Vamos a buscarlo porque de verdad, cuando yo leí esto dije, ¿este señor qué está diciendo? O sea, se acaba de literalmente inventar un versículo bíblico el señor este. Déjenme lo busco. Es aquí en Romanos, capítulo 1, si no estoy mal. ¿Sí es Romanos 1? Espérenme, déjenme lo busco bien. Sí, efectivamente es aquí, Romanos 1. O sea, fíjense de verdad, esto a mí me da mucha pena, me da mucha tristeza. Según él es esto, ¿no? Dice, así es, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda irreverencia e injusticia de los hombres que de un modo injusto dificultan el progreso de la verdad. Pues lo que puede conocerse de Dios lo tienen claramente a la vista, ya que Dios se lo ha mostrado con claridad. Porque sus cualidades invisibles, su poder eterno y divinidad se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que ellos no tienen excusa. ¿Dónde ven ustedes aquí que tenga algo que ver con el tema que estamos hablando? Si es que estos versículos se ocupan más precisamente para ir contra los ateos, donde precisamente el texto está hablando de estas personas que se excusan, ¿no? Diciendo que no hay un creador y por lo tanto no tienen que andar rindiéndole cuentas a nadie. Pero ellos no tienen excusa porque incluso desde la propia creación se puede ver que hay un creador. Y precisamente por eso el texto termina con ellos no tienen excusa. No pueden excusarse con eso. Porque incluso en cosas tan simples como la creación se puede ver que hay un creador. Dime, ¿dónde tiene esto que ver con el tema de si hay pecado original o no? Con los niños, los bebés. No tiene nada que ver. O sea, el tipo se acaba de inventar aquí un texto que vete tú a saber de dónde se lo sacó. O sea, nunca había visto a nadie hacer una exégesis tan terrible. Ya ni los católicos con su Mateo 16, 18, Todavía ese medio lo puedes ahí malear un poquito ahí para que medio encaje un poquito con tu doctrina. Pero es que lo que acaba de hacer este señor es literalmente inventarse un texto con la última frase. Y encima ni siquiera le favorece porque el texto dice que no tienen excusa. Pero él está diciendo que los niños sí tienen excusa. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que es bueno o lo que es malo, ¿no? O sea, fíjense, hasta la última frase la está tergiversando. El texto dice que no tienen excusa. Pero él me está diciendo que sí. Que los niñitos, los bebés tienen excusa en ese sentido. Porque, pues, como ellos no saben lo que es el bien y el mal, pues entonces ya está. Pero es que así no funciona, amigo. Puede que en el sentido de los pecados que uno comete como tal, sí, pero desde el punto de vista del pecado original esto no tiene nada que ver. Si los niños son conscientes o no son conscientes de ese pecado, igualmente ellos lo traen. Y eso los aleja de Dios inconscientemente. Y eso los vuelve también enemigos de Dios inconscientemente también. Entonces, ¿qué es lo difícil de entender aquí? Y te digo, se acaba de inventar un texto que no tiene nada que ver. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Por lo tanto, no pueden ser juzgados y condenados, ya que no tienen pecado. Mateo 18:3. Si os volvéis y os hacéis como niños, ¿sí? Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Okay? Y mira, ahí se acaba de pacatear. Como niños. ¿Está hablando de forma literal? No. Jesucristo estaba hablando de la actitud que la mayoría de niños, no todos, porque siempre hay excepciones evidentemente, pero la mayoría de niños suelen ser pues personas más inocentes, más dulces, más tranquilas, más humildes, ¿no? Y eso era lo que Jesús quería, que sus seguidores imitaran ese tipo de cualidades, no que literalmente fueran niños porque los niños se merecen el reino de Dios. Eso es una payasada, lo siento mucho. Pero mira, inconscientemente se acaba de pacatear y ni se dio cuenta. Es lo malo de leer textos así como así, sin estudiarlos, sin analizarlos y profundizar en ellos, y simplemente soltarlos así como así. Pero eso es muy común dentro de la cristiandad. Les encanta tomar versículos aislados y empezar a hacer doctrina de ello. Les digo, es muy triste, la verdad. ¿Sí? En conclusión, los niños no nacen pecadores. Por supuesto, desarrollan esa inclinación a pecar mucho después, pero los niños no nacen pecadores. Por lo tanto, Ya ven, lo acaba de decir.
O sea, te vuelves pecador con el tiempo, pero en teoría, según lo que dice este señor, cuando nacemos, pues somos perfectos, no tenemos pecado, no tenemos esas malas tendencias, ¿no? Porque ya el simple hecho de tener malas tendencias ya es malo, ya nos aleja de Dios, ya es un pecado. Porque yo no sé si este señor sabe o cree que los pecados no solamente son aquellos que cometemos directamente, sino que incluso hasta nuestros propios pensamientos, nuestros sentimientos, también pueden ser un pecado. Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús, no? Cuando el tema del adulterio, ¿no? No necesitas obligatoriamente ir y acostarte con una mujer para cometer adulterio. Puedes cometer adulterio en tu corazón, simplemente por verla con deseo, verla de forma inapropiada. Entonces no necesariamente tienes que cometer una acción para volverte un pecador. Hasta con los pensamientos uno puede pecar. De hecho, uno lo hace diariamente, ¿no? Precisamente debido a nuestra imperfección, a nuestro pecado original, es que constantemente estamos pecando contra Dios día tras día. De forma obviamente a veces inconsciente o involuntaria, ¿no? Hay veces que precisamente debido a eso se nos vienen pensamientos o deseos que no están bien. Y yo sé que él lo sabe, porque también es humano y también es imperfecto, y también es hombre. Y sabe que constantemente a veces pueden llegar malos pensamientos o malos deseos. Y que ese tipo de cosas ya son un pecado. Dios lo considera un pecado. Y esto también lo traen los niños. Te digo, desde chiquitos ya podemos ir pecando, tal vez de forma muy pequeñita, de forma inconsciente, pero lo hacemos. Pero este señor se piensa que pecado es lo único que tú haces exteriormente, ¿no? Pero no es así. Por eso, vuelvo y repito, por eso la Biblia habla del pecado como una esclavitud, como algo de lo que no podemos zafarnos, porque es que está dentro de nosotros muy profundamente, no nos podemos deshacer de él. No podemos a veces controlarlo al 100%. De nuevo, esta persona no tiene ni idea de lo que significa pecado en la Biblia, y por eso está inventándose todo este show. Pero por eso, antes de hacer esta clase de videos, tendrías que estudiar un poquito más para no estar diciendo estas tonterías. Porque lo siento mucho, pero es una tontería. Y está metiéndose con temas muy profundos y delicados. Porque aquí ya no es de, bueno, se puede guardar el sábado, no se puede guardar, da igual, ¿no? Es que ya estamos hablando de un tema muy serio, que tiene que ver directamente con el tema de la salvación, la justificación, todo eso. Y de verdad, es una locura todo lo que está diciendo este señor. No son enemigos de Dios. Los niños no tienen plena conciencia moral, ¿sí? No pueden ser juzgados justamente y mucho menos condenados. La gracia de Dios, como tercer punto, la gracia de Dios cubre a los que no tienen capacidad de conciencia, ¿sí? Jesucristo, cuarto punto, afirmó que O sea, solamente la gracia aplica a los niños, ¿no? Básicamente. O sea, que los demás, los que ya somos adultos, ¿no? Y llegamos a pecar, ¿no? Incluso gravemente, pues ya nosotros estamos podridos, ¿no? Básicamente. O no sé en qué sentido lo está diciendo. ¿Es una gracia especial la que reciben los niños? Es que, le digo, yo creo que ni siquiera se sentó un momento a reflexionar en lo que está diciendo, porque es que si lo hubiera hecho, yo creo que no hubiera hecho este video, definitivamente. el reino de Dios les pertenece a los niños. No existe, quinto punto, un solo texto que enseñe que los infantes están condenados al infierno. Eso es una especie de hipercalvinismo o algo parecido. Bueno, para empezar ahí ya estás metiendo el infierno, que eso también habría que debatirlo, ¿no? Si realmente existe un infierno, ¿no? En la Biblia, en el cristianismo como tal. Pero, o sea, de verdad, o sea, no necesitas que un texto te lo diga todo con peras y manzanas. Es que también esa es otra cosa. O sea, hay cosas que obviamente se deducen. Y es que incluso te digo, ya ni siquiera necesitas ser un teólogo. Es que hasta verlo en la realidad. ¿Por qué nacen tantos bebés con tantos problemas? ¿Por qué desde que están en la matriz ya vienen con tantos problemas? ¿A qué se debe eso? Aquí hay una de dos: o aceptas el pecado original y por lo tanto aceptas que los bebés son pecadores en un sentido, o me vas a decir que Dios nos creó de forma imperfecta, defectuosa. Pues cualquiera de las dos es terrible, ¿eh? Te lo digo de verdad. Entonces, fíjense las locuras a las que está llegando este señor. Y bueno, simplemente ya, porque ahí creo que ya nada más hace como su resumen de lo que estuvo diciendo, que yo no sé ni para qué si el video no dura tanto. Pero mira, por ejemplo, vamos a buscar la palabra enemigos, ¿no? Porque yo creo que lo que le hace ruido es la palabra, ¿no? Pero vamos a ver que precisamente se dice en la Biblia que evidentemente nosotros éramos enemigos de Dios antes de que nos volviéramos sus amigos, ¿no? Antes de que Dios nos considerara justos.
Lo vamos a ver por acá. Miren, aquí está. Por ejemplo, aquí hay un texto, ¿no? Romanos 5:10. Porque si fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo cuando éramos enemigos, con mucha más razón seremos salvados por medio de su vida ahora que estamos reconciliados. ¿Qué pasa cuando aceptamos el sacrificio de Jesús? Pues tenemos una reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque antes éramos sus enemigos. Enemigos. Ahora habría que preguntarnos, bueno, ¿en qué momento nos volvemos enemigos, no? Y bueno, es ahí cuando vamos entonces a lo que estábamos mencionando antes. Si ya venimos con el pecado desde que nacemos, pues obviamente somos enemigos desde que nacemos. Así de sencillo, es un silogismo muy simple. Vamos con otro texto, por ejemplo. Vamos a... espérense, que lo tengo por acá. Colosenses, capítulo 1. Vamos a ir a los versículos 21 y 22. Dice así. De hecho, en otro tiempo, ustedes estaban separados de Dios. ¿Y eran qué? Sus enemigos. ¿Por qué? Mira, aquí te va a dar la razón del por qué éramos enemigos. Porque tenían la mente puesta en obras malas. Ojo, mira, aquí de nuevo otro pacatazo. Aquí no está hablando necesariamente de acciones. Está hablando de pensamientos. O sea, fíjense, desde nuestro pensamiento nosotros ya somos pecadores. ¿Por qué? Porque estamos puestos en obras malas. Estamos pensando en hacer el mal. Voluntaria o involuntariamente estamos constantemente pensando en hacer cosas malas. O en cosas malas. Ahora, ¿los niños pueden tener pensamientos malos? Sí, definitivamente. Te digo, incluso desde muy, muy pequeños. Yo he visto niños muy, muy pequeñitos que, por ejemplo, son súper rebeldes y desobedientes a sus padres. Y eso es un pecado. Dios quiere que los hijos estemos sujetos a nuestros padres, que los obedezcamos. Entonces, obviamente, un niño muy pequeño que va en contra de eso está pecando, aunque él no lo sepa, pero está pecando. ¿Y entonces qué es? Un enemigo de Dios, que necesita ser reconciliado. ¿Por qué? Porque estaba separado de Dios. Ya está. Dice, pero ahora Él los ha reconciliado. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de ser niños? ¿Por medio de ser bebés? No. Por medio del cuerpo físico de aquel que murió, para presentarlos santos, sin defectos y libres de acusación delante de Él. O sea, estos dos versículos acaban de pacatear todo su video de 6 minutos. O sea, es una locura. Entonces, miren, yo hago este video más que nada por ustedes, ¿no? Porque a mí me da igual lo que él crea, ¿no? Sus hermanos serán los que tendrán que preocuparse por eso. Pero simplemente para que vean la terrible oscuridad en la que están estas personas y por qué es necesario ir a predicarles, para liberarlos de esa esclavitud que están en Babilonia la Grande. Es muy urgente, es muy necesario, precisamente para evitar que anden creyendo este tipo de tonterías, que los mantienen cautivos. Entonces nada, simplemente quería hacer este video para refutar este breve video, estas cosas que no tienen ningún sentido bíblico, ¿no? Y que tampoco tienen ningún sentido en la realidad. Digo, es tan sencillo como ir y ver las cosas como son. Así que pues nada, gracias por haber visto este video, los que hayan llegado hasta acá. Muchas gracias, nos estaremos viendo próximamente en otra ocasión. Hasta la vista, chao.